Bueno, pues en este video vamos a tratar de explicar la definición de una derivada utilizando la fórmula de límite. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar un plano cartesiano, como podrán ver aquí en pantalla, y vamos a trazar una función cualquiera. Entonces aquí yo voy a dibujar una función que le vamos a llamar fx. No necesariamente tiene que ser la misma forma de la línea, ustedes pueden dibujar lo que sea, el punto es que sea una función. Y ahora vamos a nombrar dos puntos o dos coordenadas en x. A esto les vamos a llamar x1 y x2. Entonces para estas correspondientes coordenadas de x yo también tengo un correspondiente valor de y, que se obtiene al momento de sustituir o evaluar en la función estos dos puntos. Si yo evalúo mi función en x1, voy a obtener la coordenada de y para este punto. Y si yo evalúo mi función en x2, voy a obtener mi coordenada de y para ese punto. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a calcular la distancia que hay entre estas dos coordenadas de x. Entonces, a esta distancia matemáticamente se le llama delta x. Y hay una fórmula. La fórmula para la distancia de estos dos puntos viene siendo la coordenada final menos la coordenada inicial. La coordenada final en este caso viene siendo x2 menos la coordenada inicial, que es x1. Entonces, ya que tenemos esta fórmula, vamos a despejar para x2. Para ello este x1 va a pasar sumando al lado izquierdo. Y nos va a quedar que x2 es igual a x1 más delta x. Y voy a poner esta expresión con un cuadrito porque nos va a servir para demostrar la definición de la derivada. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a calcular la pendiente que hay entre estos dos puntos. Matemáticamente la pendiente se simboliza con la letra m. Y la fórmula para esa pendiente es delta y entre delta x, es decir, el cambio en y dividido entre el cambio en x. Entonces, si nosotros dijimos que delta x es x2 menos x1, entonces obviamente delta y va a ser y2 menos y1. Entonces aquí tenemos la fórmula de la pendiente o la inclinación que hay entre estos dos puntos. Ahora lo que vamos a hacer es volver a reescribir esta fórmula en base a lo que tenemos aquí en la gráfica. Entonces la pendiente nos está diciendo que reste mis dos coordenadas de y la divida entre la resta de mis dos coordenadas en x. En este caso mis dos coordenadas de y están representados por la función evaluada en estos dos puntos. Es decir, fx2 menos fx1. Esta operación que estoy haciendo simplemente representa la resta de mis dos coordenadas de y, dividido entre la resta de mis dos coordenadas en x, que viene siendo x2 menos x1. Y aquí es donde podemos aplicar la sustitución. Habíamos dicho que x2 es igual a x1 más delta x. Lo vamos a sustituir aquí. Entonces tendríamos que la pendiente entre estos dos puntos viene siendo f x1 más delta x menos f x1 dividido entre x2 menos x1. Si hacemos la sustitución por x2 nos va a quedar esto. Y aquí podemos seguir trabajando. Podemos ver que la parte de abajo de la fracción x1 menos x1 se van a cancelar y nada más nos va a quedar el delta x. Entonces al momento de reescribir esto sería m es igual a fx1 más delta x menos fx1 dividido entre delta x. Y esto que está aquí es la expresión ya simplificada para la pendiente entre estos dos puntos. Ahora, ¿qué me dice la derivada? La derivada lo que me está diciendo es, a medida que yo
trate de aproximar estos dos puntos cada vez más cercas. O sea, si estos dos puntos estuvieran cada vez más cercanos entre ellos, obviamente mi distancia en x, o sea mi delta x, tendría que ser más chiquito. ¿Qué tan chiquito tendría que ser? Pues obviamente prácticamente cercano a cero. La distancia tendría que ser un número muy cercano a cero para que estos dos puntos estén cada vez más cercanos. Entonces ya con eso podemos definir lo que es la derivada. La derivada simplemente es el límite cuando la distancia es cada vez cercana a cero, de esta fórmula que acabamos de calcular, de la pendiente. Entonces si reescribimos esto con la notación apropiada, tendríamos que la derivada es igual al límite cuando delta x toma valores más cercanos a cero de esta expresión, que esta expresión pues es la pendiente. Y pues aquí ya queda demostrado lo que viene siendo la fórmula gigante de la derivada, utilizando límites.